nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, mi gente, llegó el momento de mostrarte una dura prueba de agua a este Xiaomi Poco X3. No recomiendo a nadie que intenten esta prueba en casa. Ustedes saben que en este canal yo estoy acostumbrado a hacer este tipo de dura prueba, pero no les recomiendo a nadie que lo intenten, dado a que este dispositivo no cuenta con certificación a prueba de agua. Pero primero déjame mostrarte que el terminal está funcionando bien. Mira, la pantalla está bien. Míralo aquí, la cámara está bien. Esto es un video rápido, no me voy a complicar mucho porque decidí hacerlo porque cuando hice el revisado le prometí a los chicos de que si me pedían en los comentarios que hiciera una dura prueba de agua, pues yo lo iba a hacer. Así que aquí está. Mira, es un juego que yo estaba jugando. Mira la cámara. Disculpen chicos, lo que pasa es que estaba jugando. Esta es la cámara. Ahí está. Miren, me voy a tirar una selfie. Miren. O sea que todo está bien, audio está bien, ustedes escucharon el juego que se escuchaba. Así que sin mucho preámbulo, vamos ya. Voy a meterlo debajo del agua por varios segundos, a asegurarme que las tapas estén bien. A ver, la tapa donde va la SIM card. Sí, todo está bien. Lo voy a dejar así mismo encendido y delante de ustedes. Véanlo ahí, a la cuenta de 3. 1, 2 y nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, Xiaomi Poco X3, dura prueba de agua. No intente esto en casa porque puedes perder tu dinero. Ay, ay, ay. Mira, aquí se mojó un poco, no pasa nada, se mojó un poquito, pero voy a hacer lo siguiente, voy a secarlo. A ver, chan, 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 chan. Dame sacarle el agua de la bocina. El agua de la bocina. Miren, mira cómo cae el agua. Vamos, que es por lo regular donde se mete agua. Este es un video de demostración. En caso de que el teléfono de manera desintencional se te caiga en el agua, pues yo lo que quiero es mostrarte que si de manera desintencional el dispositivo se cae en el agua, pues puede hacer que se salve. Por eso digo que no les recomiendo a nadie que lo intente porque puedes perder tu dinero. Mira, este tiene entrada 3,5 milímetros y tiene USB-C, que por esos dos lados se puede meter el agua. Por eso yo trato de secarlo en esa área primero. Listo. Y con ustedes, a la cuenta de 3, 1 y ¡pum! No. Acaba de pasar esa dura prueba. Fíjate dónde está. Pantalla bien. Déjame ver la cámara. Mira, la cámara está bien también. Mira allá donde yo me veo. Ay, ay, ay. Déjame ver la cámara frontal. A ver si se metió alguna gotita de agua. Otra selfie. Mira, esa selfie acabo de tirarme. Y hasta ahora está bien. Ahora déjame mostrarte el audio para ver si el audio también está bien. Porque por lo regular cuando yo hago este tipo de pruebas, pues el audio por lo regular queda distorsionado. Y no quiero que este sea el caso también. A ver. Porque tiene potencia suficiente. Mírenlo, suena muy bien. Mira, esto fue un video que yo le hice, una prueba de agua a una bocina. La metí en el agua también. Mira. Audio está bien. Ahora sí, la verdad. ¡Guapa! Otro más que pasa esta dura prueba. En el agua. A ver si la cámara. Bueno, mira, imagen bien. ¡Uf! ¡Qué vejigazo acaba de darse! No pasa nada, Vamos allá. Mira, voy a aumentar el brillo. Para que ustedes puedan ver que la pantalla está bien. Mira, puedo navegar por las diferentes
menú. Mira, si me voy arriba. A ver. Míralo ahí. ¡Wow! ¡Qué bien! Saben que esto es una de las cosas que a mí como usuario me gustan, de que un teléfono de $200, fíjate donde Xiaomi te incluye sonido estéreo, mira donde Xiaomi te incluye buena potencia en las cámaras, te incluye un diseño súper agradable. Así que esto es lo que a mí me pone a pensar y yo digo, wow, ¿por qué pagar tanto dinero por un gama alta premium si un teléfono gama media me brinda buenas prestaciones? Hasta resiste que en caso de manera desintencional se caiga en el agua, pues mira, puede salvarse porque este está trabajando bien. Y si se salva, mi hijo en su canal de YouTube, mi hijo tiene un canal que se llama Presentep, este se llama el Presentep, y mi hijo tiene un canal que se llama Presentep. Él le va a hacer también un video similar a este, porque también él hace esta temática, él hace los mismos videos que yo hago literalmente, pero él lo hace en inglés. Así que posiblemente mañana o pasado, pues tú vas a ver en ese canal donde él le va a hacer otra prueba de agua a este Poco X3 NFC. Hasta ahora está bien, mira la huella digital. Mira, huella digital, trabajando muy bien. Así que por mi parte le doy puntuación 10 de 10. Si surge cualquier problema, por ejemplo, si mañana falla, si la pantalla se apaga o presenta algún problema, pues yo dejo un comentario aquí en la caja de comentarios. Pues yo dejo un comentario destacado diciéndote la situación y diciéndote que este Poco X3 NFC tuvo algún problema por esta dura prueba de agua. Repito, no lo hagas en casa porque puedes perder tu dinero, pero basado en la experiencia que yo he tenido, que le hice prueba de agua al Redmi Note 9S, le hice prueba de agua al Poco F2 Pro, le hice prueba de agua al Redmi Mi 9T y todos pasaron esa prueba de agua. Una prueba de agua como esta casera, en caso de que de manera desintencional el dispositivo se caiga, pues fíjate, puede salvarse, porque mira donde está trabajando bien. Lo dejé por 10 segundos, no lo apagué, lo dejé por 10 segundos y el teléfono está al 100%. Recuerda también que lo que yo estoy usando, esta agua, es agua normal. Yo fui a la llave, como decimos allá en República Dominicana, fui a la llave o fui al grifo, la abrí, eché agua en esto y la prueba es con agua normal. No es con agua preparada ni nada por el estilo, porque a veces me dicen que yo preparo el agua para hacer este tipo de prueba, pero no es así. No te olvides de compartir este video en las redes sociales para que así el Presentep pueda seguir haciendo prueba como esta. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima dura prueba. Bye bye, hasta el próximo video.